así este tema. Ah, ¿Y ahí qué tal? Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Ahí dice tema 6, corriente alterna, ¿o no? Sí, Sí. Ahí mi error, eso. Se grabó nomás con audio ahí. No le hagan caso. Voy a correr a ver si ustedes escuchan o no escuchan. Me avisan si no escuchan en todo caso. ¿Está bien? Ok. ¿Qué tal? ¿Están escuchando? Nada, profe. No ¿Cómo? escucho nada. Yo no ¿No? escucho. Yo no. No sale audio. no, profe, no se escucha. Mm, Hay que poner, pues, hay que compartir audio, no sé. Pero espérate que yo no puse eso. Ya salió por acá. Puse, pero salí otra vez y entré y a lo mejor ya se desactivó eso que puse, así que yo digo que es por ahí. Ya vamos a poner. Ah, sonido
Voy a poner escritorio. No. Creo que ahí debería de salir. Voy a probar. Qué rico, la verdad. Caliente. Hola, ¿cómo están? Comenzamos a transmitir enseguida ya. Ya estoy acá en el aula esperando a que ingresen los que estén en condición de ingresar. Entonces acá yo le voy a estar viendo y cualquier consulta me pueden escribir, ya sea acá o ya sea en el WhatsApp. Entonces, voy a ir desarrollando el tema del día, que es la corriente alterna. Tengo algunos materiales que voy a ir comentando y posteriormente. ¿Qué tal? ¿Ya se escucha algo? Sí, profe, ya se escucha. Ahora sí. El perro es lo que más se escucha. Bueno, ya seguir pasando nomás entonces. Y avísenle a los compañeros de los demás que no están ingresando, si quieren ingresar, por favor, para que se integren así para aprovechar el tiempo, como se dice. Porque después allá pues ya tenemos que hacer directamente las prácticas y los temas que vamos a hablar ya vamos a considerar que son sabidos por todos, ¿verdad? O sea, que algunos estén medio perdidos ahí, ¿no? Por no haber participado y después que no hagan las preguntas para aclarar sus dudas. O sea, no se calla ahora y no sabemos si sabe, si no sabe, como de repente ya saben lo que algunos así son, entonces es porque a veces no participan en las clases más básicas y después ya, cuando se avanza ya se pierde ya eso. Bueno, esto lleva 30 media hora más o menos hasta la hora del receso y después, entonces, depende de ustedes si continuamos nomás o se toma un receso y después se devuelve, así como indica el horario, ya, todo depende de ustedes. Ustedes me van a ir diciendo hasta dónde llegar. Okay. Hay dos grabaciones de este material, ¿verdad? Este es el primero y hay otro también sobre el mismo tema, pero es otra grabación para ampliar, digamos, ¿verdad? Y después recién la parte de números complejos, eso que es otro video. Ok, dale, les paso. Voy a alzar el video a la plataforma. Voy a alzar dos videos, uno con un material, con el contenido desarrollado en este horario, y también voy a compartir el contenido de otro material que compartí con los otros compañeros del otro turno. Entonces van a tener dos materiales en la plataforma para que puedan ir participando, ir aclarando las dudas, ir teniendo una base para que luego podamos desarrollar en forma presencial algunos ejercitarios, algunos problemas de aplicación, algunos cálculos sobre circuitos de corriente alterna. Entonces, a continuación ya voy a ir viendo el contenido que les comenté y espero que vayan ingresando y participando todos. Los espero. Hasta luego. Bueno, paso a la escena de cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Baishapa. Estamos acá para estudiar el contenido, una parte teórica en la que desarrollamos en
primera hora normalmente, entonces vamos a ingresar al aula. Entiendo que ya se les pasó el link. Tienen que entrar al aula virtual y escribir acá, y hablar acá. Deben entrar al aula virtual de Colpin Paraguay con su número de cédula, entiendo que es, contraseña, entiendo que es 123. Y ya está, así nomás. Y ya entran al aula. Así de fácil. Y voy a esperar un momentito. Por ahí algunos pueden ingresar, entonces, para ir participando. Entonces, vamos a ir pasando ya a presentar nuestro tema. En este caso, pasamos al PDF acá, de corriente alterna, tema 6, de uno de mis materiales que tengo. Y hoy vamos a hablar de las características. ¿Cuáles son las características de la corriente alterna? Ya conocen el tipo de corriente. Habíamos hablado que tenemos dos tipos, corriente continua y corriente alterna. En este caso, básicamente vamos a hablar de la corriente alterna. Entonces acá vemos un generador elemental formado por un campo fijo, una bobina y una fuente de energía mecánica que al girar entonces induce, y la forma de onda está regida por esta fórmula. Acá tenemos, donde viene B igual a BO por seno omega T. Entonces B, la B minúscula indica el valor instantáneo de la tensión, la BO indica el valor máximo, y esta es la función trigonométrica. Y acá omega t indica el ángulo. El ángulo es el producto de omega, que es la velocidad de giro en radianes. El sistema de radianes es 400 grados. ¿Tá? Entonces, ¿cuántos radianes por segundo? Y t es el tiempo. Entonces, se puede obtener el valor instantáneo en cada instante o cada ángulo de giro del valor de la tensión. Entonces, uno puede obtener ahí qué tensión tiene en un determinado momento. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor máximo, el valor más alto que tiene la forma de onda, yo multiplico por la función trigonométrica seno del ángulo y pongo como dato el ángulo. Entonces puedo obtener el valor de la tensión que dispone en ese momento. Suponer que yo tenga un valor máximo de 100 voltios y quiero saber a los 30 grados qué valor instantáneo va a tener. Entonces con la calculadora multiplico 100 por seno sin en la calculadora 30 y me da este valor. A los 30 grados tiene un valor de 100 por seno de 30, 50 voltios. Es el valor instantáneo. Sabemos que el valor instantáneo de la corriente alterna varía constantemente, entonces este no es un valor fijo, no es un valor que podamos usar para los cálculos. ¿Tá? Entonces, tenemos que encontrar otro valor, de hecho que se usa otro valor para los cálculos, que es el valor eficaz. El valor eficaz es el valor que comparado con una corriente continua produce el mismo efecto térmico, el mismo efecto Joule, o sea, el mismo calentamiento produce. Entonces ese es el valor correspondiente que en valor numérico es igual al valor numérico de una corriente continua
pero en valor máximo tiene un valor raíz de 2, ¿verdad? Un valor multiplicado por raíz de 2. Entonces, a ver. Bueno, vamos a ver si pueden entrar ya los compañeros. Ahí de todas formas, podemos ver si alguien tiene alguna dificultad, algo entonces para aclarar nada más, ¿verdad? Entonces, a ver. Espero que estén viendo. Ok, me aclaran si están pudiendo ver, pues yo no estoy ingresando a esa parte, ¿verdad? Entonces, Sí se ve, profe. tendría que entrar ahí. A ver. No puedo minimizar lastimosamente esto, no sé cómo podría minimizar para ver esto. En fin. Estuve mirando la plataforma y me decía que se estaba emitiendo y que depende de que los alumnos ingresen nada más. Voy a continuar. A ver. Y escribir acá. ¿Alguno dice que no se inició? Hola, sí, ya se inició, se está grabando. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento que puedan y deberían de estar viendo el video que se está emitiendo en vivo. Y de todas formas, eso después alzamos la grabación para que todos vean en el momento en que puedan ver. Saludos. Hola, sí, ya se inició. Pueden entrar y ver en vivo o ver la grabación más adelante. Atención presencial, dice don Felipe. No sé, yo sí clásico. Bueno, voy a ir pasando ya porque tengo un tema que después le voy a explicar, que no viene al caso ahora. Bueno, en fin. Después otra característica es la frecuencia. La frecuencia es el cambio de sentido que se realiza en el tiempo. Entonces, medida que cambia de ciclo, entonces, cuanto mayor cantidad de veces cambia el ciclo en el tiempo, entonces cambia la frecuencia. Entonces, o sea, características se miden cantidad de ciclos por segundo o hertz. También se mide en vueltas por minuto, el famoso RPM, que para pasar a ciclo por segundo se multiplica por 2pi y se divide por 60. Entonces, para saber con qué velocidad de giro de vueltas por minuto se debe obtener una determinada frecuencia y una fórmula que vamos a ir aplicando más adelante, ¿verdad? Entonces, con eso queremos significar que una máquina tipo generador
podemos obtener diferentes frecuencias dándole diferente velocidad al eje de la máquina y también dependiendo del número de polos que dispone la máquina para que salga a una frecuencia determinada. Por eso la misma máquina se puede utilizar para generar 50 Hz, por ejemplo, para nuestro país y la mayor parte del mundo, y 60 Hz para los países colonizados por Inglaterra y Portugal, por ejemplo. Entonces ellos usan el sistema de 60 Hz. Periodos del tiempo que tarda en completarse un ciclo, ¿verdad? Una vuelta completa. La velocidad angular es la otra característica, que simplemente es la cantidad de ciclos que ocurren en un determinado tiempo. O sea que la velocidad con que da una vuelta completa, y se utiliza el sistema radian, cuya unidad de medida es 2pi, ¿verdad? 2pi radian, ¿verdad? O 360 grados sería en el sistema sexagesimal, o 400 grados en el sistema centesimal. Entonces, en el sistema radian es 2pi. En la calculadora yo puedo poner en modo radian. Ya. El número 4. Pues 4. Creo que la otra grabación me confundí. Dije número 3, número 4. Aclaro acá entonces en este video que debe ser el número 4, donde dice RAD. Entonces yo elijo el número 4 y me queda en la pantalla una letra R, ¿verdad? Porque la G es gradian de 400 grados. Entonces hago la aclaración acá, ¿verdad? Que se debe usar el sistema radian para hacer este cálculo. Entonces, cuando tengo un valor de velocidad angular en radianes, utilizo el sistema radian para la función trigonométrica y para hallar el valor instantáneo. Entonces, si tengo un valor máximo, de ejemplo, de 100, quiero saber a los 30 grados, entonces tengo que hacer 100 por seno de, y ahí omega, que en nuestro país es 314 por el tiempo, ¿tá? Entonces ahí introduzco cuánto tiempo es, si es 5, si es 10, si es 15, si es 20. ¿Tá? Por ejemplo, 5 exponente menos 3. Entonces, ahí muestro nada más 100 por velocidad angular de 14 por 5 exponente. Voy a seguir mostrando ahí. Ahí está. Milisegundo. Le doy igual. Y tengo el valor en voltio. ¿Está? Por ejemplo, si es por 20 milisegundos. Ahí. Vamos a ponerle por 10. ¿Cuánto saca? Por 10. 10 milisegundos. Me da un valor de 15 voltios, 0,15 voltios. Y así, ¿verdad? Bueno, es más fácil usar directamente en ángulo, ¿verdad? Directamente. Y seguimos acá con el video.
tenemos los valores que pueda tener, ¿verdad? Un ciclo positivo, ¿verdad? Comienza en 0, sube al máximo, pasa por 0, vuelve al máximo pero negativo y finalmente completa en 0, ¿verdad? Damos semiciclo, eso es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces tenemos acá los valores instantáneos, máximos y eficaces. Entonces el valor instantáneo, el valor que dijimos que tienen cada instante de tiempo, el valor máximo o pico, también se le dice valor máximo, valor pico, también existe el concepto de valor pico a pico, que es el espacio que hay entre el máximo positivo y el máximo negativo, la diferencia potencial que hay entre ellos sería en cuanto a tensión. Entonces ahí tenemos el concepto de pico a pico, que sería cuando se suma un valor pico más otro valor pico que puede ocurrir en un sistema eléctrico. No tenemos el doble, por lo tanto el valor pico a pico sería el doble de valor pico, el doble de valor máximo. Y el valor eficaz sería el valor equivalente en CC, ¿verdad? Que aproximadamente 70% del valor máximo sería el equivalente del valor máximo que sea. Entonces ahí tenemos las características más notables. ¿Verdad? Repasando un poco acá, tenemos frecuencia, periodo, velocidad angular, valores máximos, eficaces, instantáneos. También tenemos valor medio, que es valor máximo por 2 sobre pi, que es un promedio de valores por cada semiciclo que se utilizan en la parte de rectificación, que es el valor rectificado. Y también tenemos acá la ley Ohm, pero ya en corriente alterna. En corriente alterna hablamos de que tenemos 3 componentes, que sería la resistencia, la bobina y el condensador. Y entonces tenemos una oposición compuesta. No tenemos solamente una sola oposición, no tenemos solo resistencia, tenemos reactancia, que son las oposiciones de las bobinas y los condensadores. Entonces, en corriente alterna, la ley de Ohm no es la corriente igual a V sobre R, sino que la corriente es V sobre Z. La Z representa la oposición total que se dispone en corriente alterna debido a los 3 elementos que tenemos que considerar en corriente alterna, que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Entonces, cada uno tiene su resistencia. La resistencia pura o R, la resistencia debida a la bobina, que se representa con una letra X, ¿verdad? Resistencia debida a la bobina. En la XL, resistencia debida al condensador, es la XC. Y el conjunto de todas las resistencias que se suman en forma vectorial, y para el efecto debemos utilizar los números complejos que vamos a ir estudiando más adelante, ya cómo se hace el análisis de números complejos. Se denomina complejo porque se analiza por ángulos, se utiliza suma cada uno en su respectivo eje, ¿verdad? En el eje X, en el eje Y. En el eje X se representa la resistencia, en el eje Y se representa la reactancia, que puede ser reactancia inductiva, eje X positivo, reactancia capacitiva, eje X negativo. En cada eje se hace una sumatoria, por lo tanto la XC y la XL son opuestos y se anulan entre sí. Entonces eso se resta y queda una X finalmente, o XL o XC, depende de cuál sea más grande. Y eso se suma vectorialmente por el teorema de Pitágoras. Entonces son los catetos, ¿verdad? Entonces la resultante sería la hipotenusa, sería la suma vectorial, y el teorema de Pitágoras tiene su fórmula, ¿verdad? Que es el cuadrado de los catetos sumado y raíz de todo eso. Entonces es el resultado final que deberíamos estar disponiendo. Los componentes de un circuito de corriente alterna, entonces tenemos resistencia, bobina y condensador. La característica de la resistencia es que no produce desfasaje entre tensión y corriente. ¿Qué es el desfasaje? El desfasaje es cuando una de las magnitudes tiene un inicio y un final diferente, no comienza al mismo tiempo, comienza o antes o comienza después. Entonces, en el caso de la resistencia,
ambos inician al mismo tiempo y finalizan al mismo tiempo, entonces se dice que no tiene desfasaje, o sea que el ángulo cero, la tensión y la corriente están en fase, comienzan juntos y culminan juntos en la forma de ondas y también en el gráfico vectorial. El gráfico vectorial es cuando se representa por un vector. Entonces eso van a tener una mejor aclaración también en el otro video que les estoy pasando más adelante. En el caso del condensador también existe un desfasaje, igual que la bobina, y en el caso del capacitor la corriente se adelanta. Entonces acá en el gráfico podemos ver que la corriente está adelantada y la tensión está acá. El giro es antihorario, quiere decir que esta corriente pasó primero por el eje X, luego pasó el vector que representa la tensión y siempre está manteniendo un desfasaje de 90 grados. Por más que gire esto, siempre el desfasaje es de 90 grados. En caso de la bobina sin embargo, produce un atraso en la tensión. En el caso de la bobina, tenemos la fórmula para calcular la inductancia de la bobina y con esa inductancia calculamos la resistencia de la bobina. Acá dice RL, pero en realidad no se usa R porque la R se utiliza con la resistencia pura. En la bobina la RL es la X. Justamente se le utiliza la letra X, pero es la resistencia de la bobina. Y entonces tenemos la oposición de una bobina pura. En el caso de la bobina pura produce un desfasaje de 90 grados en donde la corriente se atrasa 90 grados a la tensión. Es al revés de los condensadores, así como dice. Y obviamente en un circuito no es que solamente tenemos pura resistencia, pura bobina, puro capacitor. Entonces tenemos combinaciones de resistencia con bobina, resistencia por capacitor, resistencia con bobina y capacitor, que puede estar en forma serial, así como indica acá, R, L y C en serie, un solo camino, pero también puede estar en paralelo. Las características se corresponden también con las características de los circuitos de corriente continua que ya hemos estudiado. La corriente es la misma, la tensión se divide, pero la sumatoria no es aritmética, no es B1 más B2 más B3, sino que es B1 con su ángulo, más B2 con su ángulo, más B3 con su ángulo, y hay que descomponer cada uno en sus componentes sobre X sobre Y, y luego hacer la sumatoria en cada eje X e Y, y luego el resultado final sería de sumar vectorialmente por Pitágoras, y allá la hipotenusa, y ahí tenemos la tensión total. La tensión total entonces debería corresponder con el dato de la fuente. Las potencias también tenemos tres potencias. Tenemos la potencia adictiva P de la resistencia, que se mide en vatios, y tenemos la potencia reactiva Q de la bobina, Q del capacitor, que se distinguen entre QL y QC, justamente para distinguir esa potencia. Y luego tenemos la potencia total del circuito, que es la potencia aparente. Entonces la potencia aparente se representa con la letra S mayúscula y sería la potencia total sumada vectorialmente con los ángulos correspondientes. Para eso tenemos que hacer el estudio de los números complejos para retroalimentar un poco el cálculo de trigonometría que normalmente se desarrolla en la escuela, en el colegio, y bueno, para nosotros vamos a aplicar eso a la electricidad. Acá tenemos la sumatoria vectorial, cómo se hace, ¿verdad? ¿Está? Finalmente la resultante de estos números. Podemos ver acá también las potencias de un circuito de corriente alterna, como le había ya adelantado. Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Entonces, la potencia activa es la potencia de la resistencia. Es la potencia P, la que se mide en vatios. Es la potencia que se considera útil y es la que determina justamente el famoso factor de potencia, que nos indica qué tanto de la potencia útil, ¿verdad?, es lo que se aprovecha, ¿verdad? O sea, que tanto de la potencia total es la útil que se aprovecha, ¿sí?
Entonces, tenemos la potencia aparente, que es la potencia total del circuito, que es simplemente el producto V por I, que en vez de la letra P, ya se utiliza la letra S mayúscula. Esto se mide en volt-amperios VA. Y en caso de que sea una cantidad grande, sería el famoso kVA, que sería kilovolt-ampere. Entonces, esa es la potencia total. Suma la potencia activa de la resistencia, que se mide en vatios, y la potencia reactiva, que es potencia, pero se representa por la letra Q, justamente para no confundir con la P, que es potencia activa, y la S, que es la potencia total o aparente. Entonces, la potencia reactiva sería el producto de la tensión por la corriente por el seno del ángulo. En el caso de la potencia activa tenemos V por I por coseno en vatios. En el caso de la potencia reactiva tenemos V por I por seno en volt ampere reactivo, o también abreviado esto, ahora sería var volt ampere reactivo, o var, que es la potencia que consumen las reactancias del circuito, las bobinas y los capacitores. Y la suma vectorial de ambos, potencias reactivas que se anulan entre sí, potencias activas, que son las que producen potencia útil, que transforman en calor, en luz, en fuerza motriz, etc., nos da el total de potencia, que es la potencia aparente. La potencia aparente nos sirve para dimensionar los motores y los generadores, justamente los transformadores también, justamente para calcular qué potencia de transformador, qué potencia de generador necesitamos para abastecer un determinado uso industrial. Y también tenemos acá el concepto de reactancia, finalmente, ya para cerrar el estudio en este material, que simplemente consiste justamente en equilibrar el efecto de la bobina y el condensador en un circuito de corriente alterna, justamente porque ambos producen desfasaje, pero son opuestos, ¿verdad? Entonces, resonancia consiste en que el efecto de la bobina y el condensador sean iguales y opuestos, y se disponga de un valor de bobina y un valor de condensador, cuyo efecto se contrarreste y se anule entre sí. Entonces, cuando se anula entre sí, el desfasaje es similar a un circuito resistivo puro, es cero, y el desfasaje entre tensión y corriente, por lo tanto, no existe, está en fase la tensión con la intensidad. Y, por lo tanto, se dice que está en resonancia. Eso ocurre a cierta frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, que uno puede hallar, ¿verdad? Que sería 1 sobre 2pi raíz de L por C, la fórmula de la resonancia, y con esa resonancia yo puedo calcular, con esa frecuencia de resonancia yo puedo calcular de que realmente las tensiones de la bobina, las tensiones de los capacitores son iguales y opuestos, se anulan entre sí. Existe la bobina, existe el condensador, existe la corriente de cada uno, existe la tensión de cada uno, existe la potencia de cada uno, pero al ser iguales y opuestos se anulan, y esa condición justamente se denomina condición de resonancia. La resonancia ocurre a una frecuencia determinada que, como les dije, se puede calcular esa FR, frecuencia de resonancia, sería 1 dividido la constante 2pi multiplicado por la raíz de la L, que es la inductancia, por la C, que es la capacidad, ¿tá? L en Henry, C en faradio, ¿tá? Y eso nos da el valor de a qué frecuencia de resonancia, a qué frecuencia ocurre la frecuencia de resonancia. Entonces, en la frecuencia de resonancia las corrientes son máximas porque la impedancia es mínima, ¿no? Se anulan L con XC, entonces la Z es mínima. Al ser la Z mínima por ley de Ohm, la I es máxima. Y bueno, entonces, con este material damos por finalizado, ¿verdad? Una pequeña introducción teórica que espero que ya les sirva como material de inicio para poder realizar el estudio de la corriente alterna. Y esto vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Ya sea en forma habitual o presencial. Vamos a ir viendo así algunos materiales, le voy a ir pasando las plataformas también para que ustedes lean, repasen y vayan haciendo una lectura comprensiva y vayan interpretando cosas que
nos van a servir para luego desarrollar la parte de electrotecnia, la parte de cálculo. Necesitamos este contenido teórico, que lo lean, que lo interpreten. Con la ayuda de los videos que estamos grabando, espero que eso nos ayude a adelantar ese proceso justamente. Y entonces que nos facilite, ¿verdad? Que ya cuando tengamos la clase presencial otra vez, que ya cuando hablemos de ángulo, de potencia activa, reactiva, aparente, impedancia, reactancia, XL, XC, Z, la ley de onda y corriente alterna, las características, valor instantáneo, valor máximo, valor medio, valor eficaz, para que eso ya tengamos ya la base conceptual y entonces pasemos directamente a resolver algún ejercitario, resolvamos un ejercicio de aplicación, apliquemos las fórmulas, resolvamos un problema, apliquemos en análisis de circuitos de corriente alterna, calculando las corrientes, potencias, etcétera, en circuitos SA, que son similares a la SC, pero donde incluimos los complejos justamente para aplicar eso en la resolución de circuitos de corriente alta. Y bueno, con esto damos por finalizado este pequeño video. Espero que haya sido de su agrado. Y cualquier duda ustedes me escriben en el WhatsApp, en la plataforma, y vamos a ir aclarando todo lo que sea necesario para que ustedes tengan bien claro y puedan desarrollar efectivamente todo el programa de estudio que tenemos. Y entonces eso nos permita que ustedes salgan con una formación completa, ¿verdad? Como buenos profesionales, conocer, hacer y ser, ¿verdad? Los tres pilares que siempre hablamos de la educación. Y bueno, me despido de ustedes, que tengan un excelente fin de semana, bendición a la familia y feliz Semana Santa. Nos vemos, Dios mediante. Le agradezco su atención. Saludos. Chau, 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 chau. Chao. Y bueno, Shaba, ¿cómo están todos? ¿Qué tal pudieron prestar atención al material? No está editado, ya les había dicho que es una grabación que hice justamente para mi clase de Colping. Ustedes saben, yo estoy en Colping también, entonces aprovechando entonces el material que tenemos, compartí un poco y que sirva de retroalimentación, ¿verdad? Yo sé que muchos ya deberán manejar algunos temas sin problema, ¿verdad? Pero eh, teniendo en cuenta que puede haber algunos compañeros con algunas dudas, algunas dificultades, que faltó aclarar algo, ¿verdad? A veces se nos escapa, nos vamos muy rápido y de repente algunos todavía no agarraron el ritmo, entonces fue todo este año que prácticamente no tuvimos clase presencial, entonces para era un poco en calor este año otra vez, ¿verdad? Entonces eh, todo lo que sea corriente alterna para nosotros es imperativo que manejemos bien todo. Por eso los contenidos básicos espero que sirvan para que se aclare para todos, que todos manejen a la perfección, que no haya algún duda al respecto y que puedan aclarar lo mejor posible. Esta es la consigna. Voy a ver la lista seguida. Si los compañeros, por ahí algunos, no sé si ingresan acá, veo que algunos faltan para registrar, para que quede ahí cualquier eventualidad que no sea que después reclamen, que ahí
hay algún contenido que no entiende, que no se desarrolló, que se avanzó muy rápido, que no se pudo interpretar y que ya se saltó algo, cosas así. Bueno, esa es principalmente la idea, ¿verdad? Pensar como si fuera que no se haya desarrollado y alimentar todo esto, ¿verdad? Algunos compañeros que rindieron el complementario, entonces tuvieron la ventaja por un lado, ¿verdad? De retroalimentar ahí y de repente hay cosas que ya le va a ser más sencillito, pero los que no, por más que ya en los papeles estén aprobados, seguro que ya el paso del tiempo y la falta de ejercicio al respecto, entonces algunas cosas tal vez se le hayan olvidado y bueno, de otra nivelar esto, ¿verdad? Que sea fácil para todos, esa es la idea. En lo virtual y en lo presencial ya tendríamos que hablar nada más sobre esto, que sea alimentado, entonces para que sea más fácil también para todos que se pueda desarrollar sin problema. Y estoy preparando una evaluación diagnóstica, pero estoy preparando sobre todo el reglamento, ¿verdad? No lo tenía porque en el tercero yo nomás desarrollo electrónica digital, ¿verdad? Entonces, tenía evaluación de electrónica digital, según lo que yo, contenido que yo planifico, ¿verdad? Y esto saben que es disciplina de otro compañero y yo le estoy pidiendo entonces de crear todo de nuevo, dando su contenido, su plan puede ser, pero no creando todo. Completando y les voy a pasar una evaluación diagnóstica, realmente la parte de diseño, todo lo que es eso del reglamento. Desde el primer curso ustedes desarrollan diseño, instalaciones, justamente en instalaciones. Y entonces en el segundo supongo que también lo han desarrollado con el profesor Santa Cruz virtualmente. La parte de diseño no hay tanto drama de desarrollar virtualmente porque se puede hacer, ¿verdad? Sin problema. No es necesario contar con la herramienta, el instrumento del taller, del laboratorio, ¿verdad? Se puede hacer. Es muy leído y luego es aplicación en la realización de planos eléctricos. Y lo que deberíamos manejar muy bien es la parte de reglamentación. Eso tiene que ver con el diseño propiamente dicho. Entonces, esto yo estoy creando acá un formulario. A ver cuánto ya tiene. Mira un poco. Bueno, 36 preguntas tiene hasta ahora. Pero esto está a la mitad recién. Y bueno, voy a ver hasta dónde hago. Y le voy a pasar esto, que le estoy debiendo a esto todavía. Que no le puedo dedicar demasiado tiempo, que tengo mucha actividad. Y por eso todavía no les pasé, ¿verdad? Y que quería pasarle lo más amplio posible para que mediante todo lo que deberían ya de manejar de primer año y segundo año esté acá. Lo del primer año creo que ya está. Falta la parte del segundo año, ¿verdad? Y después recién viene lo del tercero. Entonces,
por lo menos primero y segundo ya deberían de manejar al estar en el tercero y en el tercero estudiar lo del tercero. Entonces, esa es la temática. Entonces, lo voy a procurar terminar hoy y les paso para que tengan como evaluación diagnóstica, sería la tarea de la semana ya hecho. Y creo que la otra ya vamos a tener ideas presencial, entonces ahí la tarea ya va a ser la, la práctica en sí. Y bueno, sería excelente también ponga este tiempo como disponiendo para podamos desarrollar. Bueno, y no les preguntó si quedó una duda en cuanto a los materiales que estamos compartiendo, pero obviamente que ustedes pueden hacer las preguntas que crean necesarias, ¿verdad? Sin ningún drama. Y algo que no quedó bien aclarado, escriben más ahí, leemos ahí y contestamos para todos, no sé, como ustedes lo desean, no hay ningún drama.